Vamos entonces a dar también la bienvenida a quienes se han ido integrando, a dar la bienvenida también a quienes están con nosotros en las redes sociales, en el YouTube, y vamos a ir de lleno a esta temática. ¿Cómo disminuir la violencia en los niños? Quiero partir por la definición de la palabra violencia, y miren lo que plantea la Organización Panamericana de la Salud. Dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza, no es fue sin querer, ¿verdad? No fue, es que es un accidente. Es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, contra una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, de lesiones, la muerte, la privación o un mal desarrollo. Entonces, estamos hablando de algo intencionado, por eso que es importante disminuirlo, hasta eliminarlo, ¿sí? La violencia no debiera estar presente en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Es importante que nosotros podamos hacernos conscientes de esta probabilidad de daño en diferentes áreas en nuestra vida. Entonces, es súper importante que trabajemos esta temática. Vamos a ver entonces también una diferencia que necesitamos hacer. A veces nos confundimos quizá entre lo que es agresividad y violencia. Vamos a aclarar que la agresividad es innata, es parte de nosotros, es un instinto que tenemos porque tenemos, ¿no es cierto?, una idea tal vez de que somos como animales, ¿sí? Pero bueno, sirve para estar alerta. Es una condición nuestra, un instinto nuestro para defendernos y para adaptarnos al entorno en el que nos desenvolvemos. Por lo tanto, es parte de nosotros. Como seres, ¿no es cierto? Nosotros, ustedes saben, yo soy cristiana, yo creo en lo que la palabra del Señor nos dice, y nosotros llevamos también cargando el pecado, y la agresividad es justamente lo negativo de nosotros, la consecuencia de este pecado que se ha ido generando y que ha ido creciendo, ¿verdad? Reconocemos la primera agresión, el primer acto de violencia, ¿no es cierto?, en los hermanos, en Caín, cuando mata a su hermano Abel. Ahora, la agresividad entonces es parte interna nuestra, pero la violencia es una conducta aprendida y, como veíamos anteriormente, es intencional, y es la transformación de la agresividad que nosotros tenemos para hacer daño al resto, para hacer daño a nuestro entorno, incluso para hacernos daño a nosotros mismos. Por lo tanto, ¿es importante detener la violencia? Claro que sí. Necesitamos hacer cosas para poder disminuirla. Quiero mostrarles esta imagen que nos muestra los efectos a corto, mediano y largo plazo en relación a lo que es la violencia. Y si nosotros observamos aquí, podemos ver que los efectos a corto y mediano plazo en niños y en adolescentes, ¿no es cierto?, involucra el acoso escolar, que es lo que hemos estado viendo actualmente. Nuestros niños estuvieron en el hogar durante 2 años. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, ahora salieron al colegio y esa violencia se puede observar en el acoso escolar. También en agresiones filioparentales, ¿no es cierto?, de padres e hijos. Ahí pueden ver esa imagen, ¿no?, donde ese niño está por sobre el padre, cuando esto debiera ser al revés. Agresiones a los profesores, yo no diría, pero ¿cómo? Lamentablemente se da de parte de niños, de parte de adolescentes, a esa autoridad en el aula, esa autoridad en el colegio. ¿Y cuáles son los efectos a largo plazo, no es cierto? Claro, empezamos por esto y terminamos con violencia de género, agresión sexual, y finalmente cuando ellos tienen hijos, ¿no es cierto?, puede caer en el maltrato infantil. Entonces, evitemos que esto ocurra, detengamos la violencia para no caer en estos efectos a los cuales estamos expuestos. Vamos a ver en esta oportunidad 4 aspectos, ¿sí? Nos vamos a concentrar primero en el origen de la violencia. Vamos a ver estrategias para poder disminuir la violencia cuando ya la vemos presente en los niños. Vamos a ver estrategias para prevenir. Es súper importante que nosotros hagamos trabajo de prevención. Quizá todavía sus hijos no son violentos y puede estarse presentando situaciones en el colegio donde ellos están observando y pueden empezar a imitar, así que es importante la prevención.
y también desde pequeños, en la medida en la que van creciendo. Recordemos que la violencia es una conducta aprendida, por lo tanto se puede prevenir, se puede trabajar con ella. Y además vamos a tener estrategias puntuales para detener la violencia, ¿sí? Vamos entonces a poder ver el origen en esta oportunidad. Vamos con esto de cómo un niño se vuelve violento, cómo esa agresividad, ¿no es cierto?, se convierte en violencia, en conductas específicas. Y miren lo que dice la neurocientífica Debra Nioff. Ella es experta en el asunto de la violencia y es autora de la biología de la violencia. Y miren, ella afirma que la mayor lección que hemos aprendido del estudio del cerebro es que la violencia es el resultado de un proceso de desarrollo y una interacción entre mi cerebro y mi entorno. Qué importante es entonces que nosotros podamos mediar, que nosotros podamos trabajar en ese entorno para que el proceso de desarrollo pueda ser favorable. Vamos a ver entonces que la violencia en los niños tiene mucha relación con las vivencias prenatales. En ocasiones nosotros no consideramos el periodo de embarazo. Sin embargo, tiene mucha relación con después las conductas que pueden desarrollar nuestros niños. Un embarazo no deseado, un ambiente de desamor mientras la mamá está embarazada pueden generar, ¿no es cierto?, dificultades a largo plazo, dificultades en el desarrollo del niño que tienen relación con la violencia. Vemos también que es súper importante cuando hablamos acerca del apego. Actualmente hay teorías, ¿no es cierto?, acerca del apego que muestran la importancia de ese contacto físico, de esa relación, de ese cariño, ese vínculo afectivo que se genera entre la madre y el hijo, entre el padre y el hijo. Es súper importante hacernos conscientes de que el contacto físico desde el nacimiento va a permitir una asociación o, en caso de que no haya contacto físico, puede haber una disociación neuronal. Es decir, que a nivel neurológico no se logra la conexión, ¿no es cierto?, neuronal que va a permitir que haya una respuesta apropiada frente a situaciones que me desagradan. Porque la agresión surge tampoco de la nada. Generalmente hay un factor que lo desencadena, ¿no es cierto? Ahora, avanzando un poquito más, ya vimos desde el embarazo, avanzamos al nacimiento, ¿no es cierto? Pero el entorno del desarrollo de ese niño, de esa niña, también es importante. ¿Por qué? Porque si ese niño se desarrolla en un ambiente de violencia, ya sea en el contexto familiar, donde tiene padres que constantemente pelean, hermanos que no se ponen de acuerdo y hay agresión, ¿no es cierto?, constante en ese hogar, donde vive en un contexto de violencia en el colegio. Nosotros podemos identificar en nuestras ciudades, tal vez colegios, ¿no es cierto?, que se destacan quizá por la violencia, quizá de acuerdo al sector o a la característica, ¿no es cierto?, socioeconómica, y debemos decirlo, o sea, hay que considerarlo y no para discriminar, sino para poder tomar medidas y evitar que nuestros niños desarrollen conductas violentas, que son aprendidas, ¿sí? Entonces, es súper importante considerar ese entorno, ese ambiente en el que el niño o la niña se está desarrollando. Y algo que no podemos, ¿no es cierto?, dejar de lado en cuanto al origen de la violencia en los niños, es la influencia de los medios. Nuestros niños están conectados a las pantallas, ya sea televisión, celular, tablet, computador, donde las redes sociales están siendo muy violentas, donde el odio está presente en mensajes, en imágenes, en videos, y eso, ¿no es cierto?, tiende a ser una influencia negativa, una influencia que lleva a ese niño, a ese adolescente a ser violento. Los videojuegos, saben que me tocó conversar con un pequeño en esta semana y él me decía, tía, yo me enojo, y le pregunté, ¿de qué cosas te hacen enojar? Y me dice, tía, yo me enojo mucho cuando mi hermano me quita el control de la Play. Ah, y le digo, ¿y qué juegas en la Play? GTA. Es un juego para mayores de 18 años con un contenido de violencia gigantesco y estamos hablando de un niño de 7 años.
Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de los contenidos de los videojuegos. Me ha pasado que converso con niños y me dicen, no, tía, es que yo sé, yo veo, pero yo eso no lo voy a hacer. Sí, pero ese niño no entiende que su cerebro se está viendo afectado, aunque no sea consciente de eso, ¿verdad? Las películas, las series, aunque sean de monitos animados, muchas veces nosotros no dimensionamos la violencia que puede haber. Recordarán ustedes, yo sé que la mayoría aquí son adultos y se acuerdan de haber visto Tom y Jerry, ¿sí? Cómo ese gato le daba, ¿no es cierto?, duro a ese pobre ratón. Y mucho del contenido, ¿no es cierto?, de los dibujos animados, de las películas, viene con violencia y violencia explícita. Ahora, hay un video que nosotros tenemos allí en el canal de YouTube que hablamos específicamente acerca de las influencias de los medios, donde yo explico qué es lo que pasa en el cerebro del niño y cómo podemos regular el tema de las redes sociales, de los videojuegos, de las películas y las series en relación al contenido y a la edad de recomendación para ello. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Quiero compartir con ustedes este artículo que lo trabajamos en el diplomado el día de hoy, está fresquito, la noticia es del 30 de marzo, y dice, el efecto pandemia y conflictos en la sociedad, el factor violencia que complejiza la convivencia escolar. Estamos viendo cómo se están presentando grandes conflictos a nivel de colegio, niños que se pelean, niños que no tienen tolerancia, ¿no es cierto? Y claro, entornos familiares, alta conexión a internet, la poca socialización, son parte de los elementos que explican el fenómeno que preocupan a las autoridades y los especialistas. O sea, son situaciones evidentes que están generando la violencia en nuestros pequeños. Vamos ahora a las estrategias para disminuir la violencia, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice Martin Teicher. Él es catedrático de psiquiatría de la Universidad de Harvard, de Medical School. Él nos plantea, dice así, la hipótesis es que una crianza adecuada en ausencia de estrés permite a nuestro cerebro desarrollarse de manera menos agresiva y emocionalmente estable. Recordemos que la agresividad es innata, pero miren que si la crianza es adecuada en ausencia de estrés, va a haber menos agresividad y va a estar emocionalmente estable. Dice él, creemos que este proceso permite a los humanos desarrollar más su potencial creativo. Qué importante es entonces el ambiente, ¿no es cierto? Algunos de ustedes me dirán, sí, pero es que usted dijo que el embarazo, sí, pero es que usted dijo que el nacimiento, ok, son razones que explican la violencia, pero no por eso yo me tengo que quedar con la idea de que no puedo hacer nada. No es así, porque el desarrollo del niño, el entorno, el ambiente puede cambiar la vida de un niño en relación a la violencia. Así que hay mucho que se puede hacer. ¿Cómo disminuimos? Primero hay que reconocer los indicadores que se puedan estar presentando en los niños. Baja tolerancia a la frustración, se enoja por todo, llora por todo, se enoja cuando pierde, pelea con otros niños porque no ganó, ¿no es cierto? Todo eso. Ataques de ira, la falta de autocontrol frente a situaciones sencillas como que en relación a la comida, cuando está jugando, cuando está corriendo en la calle, cuando no puede abrocharse el pantalón o no puede subirse el pantalón. Sí, todo eso son indicadores que tenemos que reconocer. A veces nosotros hacemos que somos ciegos frente a esas cosas, pero necesitamos reconocerlas. En segundo lugar, identificar las causas que puedan estar presentes y los factores de riesgo, es decir, ¿qué provoca estos indicadores de baja tolerancia, de ataques de ira y de falta de autocontrol en el niño? ¿Por qué se está produciendo esto? ¿Cuál fue la situación? Nosotros necesitamos, si es necesario, hacer una bitácora, es decir, escribir cómo mi hijo se comportó, ¿no es cierto?, ese día, qué es lo que pasó, con qué jugó, con quién estuvo, qué comió, todo eso para poder identificar cuáles son las causas. ¿Por qué? Porque el tercer paso me dice que yo puedo disminuir causas ambientales, es decir, que puedo modificar espacios, puedo modificar situaciones que van a favorecer a disminuir la violencia. Si yo sé que mi hijo constantemente se enoja con el play, ¿qué tengo que hacer?
tengo que quitarle el play. No de una, yo voy disminuyendo, voy reemplazando con otras actividades hasta que logro sacar el play de su vida, de tal manera que no exista esa causa que genere, ¿no es cierto?, estos indicadores. Y de esa manera voy a disminuir. O sea, no se trata de que yo lo esté retando porque todo el tiempo se enoja y tira el control de la play. Entonces, es importante que yo pueda reconocer estas causas para poder trabajar en ellas. En cuarto lugar, yo tengo que intervenir. Yo no puedo simplemente quedarme como observador. Yo tengo que evaluar mi forma de actuar. Tengo que mejorar a lo mejor las intervenciones que estoy haciendo. ¿Cuántos, en vez de calmadamente hablarle al hijo, llegan y le pegan porque pegó a alguien? ¿No es cierto? O sea, no es la forma. O gritan porque está gritando. No, es que yo grito más fuerte. Tengamos cuidado con esa intervención que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros buscamos es que no se produzca esa violencia, no se produzca esa agresión, por lo tanto yo debo retirar al niño de la situación que está pasando y necesito esperar a que se calme, porque yo en ese momento no voy a lograr ninguna negociación, no me va a escuchar. Es más, puede terminar pegándome también a mí. Entonces, son situaciones que yo tengo que ir evaluando y que tengo que ir conociendo en cada niño, porque no todos los niños son iguales. Yo aquí no les estoy dando una receta, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que ver con cada niño cómo se presenta cada situación. Y el número 5, ahí me equivoqué, el número 5 es manejo emocional, que es súper importante, ¿sí? Identificar, recuerden, pensar y actuar. Muchas veces actuamos, somos impulsivos, siento y golpeo, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el niño. Necesito trabajar en él, el manejo emocional, que me dice que tengo que decir, estoy enojado. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que me hizo? ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo actuar? Y recién avanzar. Estos 3 pasos yo se los tengo que enseñar a mi hijo, pero también se lo tengo que mostrar con el ejemplo. Es súper importante porque si yo no estoy siguiendo estos pasos, si yo me estoy alterando, si yo estoy siendo violento, mi hijo no va a entender que no tiene que actuar con violencia si su ejemplo está siendo así. Ahora, es importante recurrir al apoyo profesional cuando yo veo que mis estrategias no están funcionando. Lógicamente, nosotros no crecimos con un buen manejo emocional. A nosotros nadie nos enseñó todo esto en relación a lo emocional, ¿no es cierto? Entonces, podemos recurrir a profesionales, podemos recurrir a psicólogos, recurran a los psicólogos de los colegios, busquen ayuda, vayan a los consultorios, pero no nos quedemos con las manos cruzadas en relación a esto. Ahora, cuando hablamos de causas, no solamente necesitamos evaluar las causas ambientales. Nos vamos a detener en evaluar o en conocer 6 causas, ¿sí? La primera son causas genéticas. Puede haber un temperamento innato o puede haber un temperamento hereditario. Hoy día una persona me decía, va a conocer al papá del niño. Cuando usted lo conozca, se va a dar cuenta por qué el niño es así. Muchas veces pasa que no es solamente por observación, sino que es hereditario. Algunos dicen, es que el abuelo es así. Entonces, es importante que podamos reconocer estas causas. Insisto, esto no es para justificar, sino para poder saber cómo abordar el caso. También una causa es la disciplina, ¿sí? Ya sea porque no hay disciplina, o porque hay una rigidez en la disciplina, o porque hay una exageración en la disciplina. Por lo tanto, necesitamos reconocer que todos los extremos son malos, y esto también puede estar generando la violencia, sobre todo si la disciplina se ejerce con violencia. Otra causa son los cambios bruscos. Los niños se vuelven violentos. Ahora ellos tuvieron un cambio de estar en sus hogares a volver a clases 7, 8 horas, conviviendo en cursos con 40 niños, donde hay una profesora para los 40 niños, donde tienen que esperar a que sea la hora del recreo para poder salir a comer, cuando antes ellos les daba hambre y se iban a la cocina y se hacían lo que querían y comían lo que querían. Ahora tienen que ver, y a algunos no les gusta la colación y la tiran lejos porque no les gustó la colación. Entonces, es importante reconocer estos cambios bruscos. Y en general, el cambio de colegio, si es que usted lo cambió de un colegio a otro, si se cambió de casa, si hay una separación de los padres, si es que alguien vino a vivir a la casa, a veces vienen los abuelitos, todo eso son cambios bruscos para los niños y ellos reaccionan de forma violenta. Les cuesta expresar, entonces lo hacen a través del cuerpo.
La sobreprotección también es una causa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo sobreprotejo al niño, no permito que experimente el fracaso. No permito que lo pase mal, que sufra, no, pobrecito, qué pena. Y eso hace que tenga poco desarrollo de la tolerancia a la frustración y que no sea resiliente. Un niño resiliente es aquel que logra sobreponerse a cualquier situación difícil. Un niño que no se sobrepone actúa de manera violenta. ¿Sí? Ahora, la ausencia de límites también es una causa. Esas rabietas incontroladas, esos aprendizajes erróneamente dirigidos, ¿no es cierto?, también pueden provocar la violencia en el niño. Y algo importante es la inseguridad de los padres. En ocasiones hay temor por parte del padre frente a la reacción del hijo cuando actúa mal. No, entonces no, mejor no le digo nada. No, cuando se le pase conversamos y después se le pasa y no lo conversan nunca. Entonces es importante que los padres, ustedes como padres, se sientan seguros. Los adultos son ustedes. No saben algo, busquen información, estudien, lean. Ahora que tenemos el internet hay mucho material. Necesitamos lograr ser padres seguros de la crianza que estamos generando. Vamos al tercer punto, vamos a la prevención. La hora va avanzando rápidamente. La Fundación Centro Histórico, ¿no es cierto?, trabaja en este sentido de la violencia y en una de las publicaciones que encontré de la Fundación, dice que atender factores de riesgo individuales y adoptar medidas encaminadas a fomentar actitudes y comportamientos saludables tanto en niños como jóvenes durante su desarrollo, modificar actitudes y comportamientos en los individuos que ya se han vuelto violentos o corren riesgo de atentar contra sí mismos. Es necesario que nosotros podamos tomar medidas, que podamos hacer algo, ya sea para evitar que se vuelvan niños violentos o para modificar la conducta cuando el niño ya está teniendo conductas violentas. Ahora, ¿cómo yo puedo prevenir? ¿Mi hijo es agresivo? Sí, lo identifico que hay algunas agresiones, ¿no es cierto?, de parte de él, pero no es violento. Ok, tengo que alertarme, porque su agresividad quizá está por encima del resto. Ahora, incluso no es un niño súper pasivo, es un niño súper tranquilo, ok, también consideramos porque esto es una conducta aprendida. Entonces, por más tranquilo que sea, si está observando la violencia en el colegio, en las redes sociales, necesito yo prevenir. ¿Cómo lo hago? Tengo que cubrir las necesidades emocionales. Y esto es el cariño, esto es el afecto, los abrazos, el escuchar. ¿Cómo te fue hoy día? ¿Cómo te sentiste en el colegio? ¿Cómo te sientes hoy? Es importante que nosotros escuchemos a nuestros niños en relación a lo que piensan y a lo que sienten. No solamente esperemos el bien de respuesta, que es el que generalmente dan. Es importante cubrir sus necesidades emocionales cuando ellos están tristes, abrazarlos. A veces los niños no quieren hablar, respetemos eso, pero debemos cubrir esa necesidad. Debemos huir de la sobreprotección en relación a lo que les mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Es importante que nosotros podamos brindar a nuestros hijos de herramientas que les permitan desenvolverse de forma autónoma. A veces el niño no logra hacer nada si no hay un adulto al lado. Y aunque ellos sean pequeñitos, es importante que vayan aprendiendo de a poco las actividades, que vayan desenvolviéndose de forma independiente, de forma autónoma. Evitar a toda costa la sobreprotección porque finalmente le genera un daño al niño. No debemos evitarle las frustraciones. No caigamos en eso, porque él no va a aprender a enfrentar una frustración, no va a aprender a desarrollar la tolerancia. Cuando yo trabajo la tolerancia a la frustración con un niño, yo no la puedo trabajar de manera teórica. Yo tengo que hacerlo a través del juego, que él experimente la frustración para yo lograr que él tenga un autocontrol y que logre comprender que no importa si pierde, que lo puede intentar de nuevo, que no importa si le sale mal la rayita, ¿no es cierto? Pero cuando, por ejemplo, yo veo que él a la primera se está molestando, ya hijo, no te preocupes, no lo hagamos, tengamos cuidado con eso, porque él no va a saber experimentar.
¿Ok? Ahora, es importante también poner normas y marcas, poner límites que sean claros en el hogar. A veces nosotros no tenemos normas. Ahora, no llenemos nuestra casa de normas. Hay normas sencillas como, por ejemplo, no se usa el celular cuando se está en la mesa para comer. ¿No es cierto? El niño debe obedecer al adulto. Es importante que cuando llegue la hora de hacer algo, tiene que cumplir con esa hora, de comer, la hora de dormir, la hora de bañarse. Son normas que deben estar establecidas en el hogar y el niño debe saber cumplirlas, con alegría, ¿no es cierto? O sea, que no sea algo tedioso el tener que hacer. También es importante ser un modelo apropiado. Si yo soy violento, ese modelo va a ser un modelo de una persona violenta. ¿Sí? Entonces también tengo que considerar. Ahora, yo tengo que ser consecuente con lo que digo y con lo que hago. Y eso también es importante en ser un modelo, porque yo muchas veces le digo a mi hijo, no, tú no tienes que golpear así al amigo, pero resulta de que en la calle, al primero que se me cruce por enfrente, voy y le mando el combo. Entonces, no es un buen modelo. ¿No es cierto? Es importante que yo pueda ser consecuente entre lo que digo y entre lo que estoy haciendo. Y es muy importante que haya una comunicación fluida, una comunicación que permita, por ejemplo, que ese niño llegue a la casa y me cuente qué es lo que le pasó, con quién conversó, porque en ocasiones la conducta violenta se genera después, sobre todo en niños que son muy tranquilos, en niños que han sido molestados por otro, que han sido hostigados por otro niño. ¿No es cierto? Donde finalmente este niño pasivo, este niño tranquilo, se cansa y le manda el combo. Y eso está bien, algunos dicen, sí, pero es que se tenía que defender porque nunca el niño paró. Pero es que no podemos detener la violencia con violencia. Entonces, la comunicación va a permitir que ese niño, ¿no es cierto?, logre hacer una catarsis de lo que le está pasando, que logre explicar y que pueda pedir ayuda y que un adulto pueda intervenir, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahora, me ha pasado también que hay padres que llegan enojados al colegio y terminan siendo más violentos que sus propios hijos frente a una situación de pelea, por ejemplo, que dijo tú. Entonces, es importante, insisto, en el modelo que se tiene como padres y la comunicación es fundamental, donde yo permito que el niño exprese lo que siente, exprese lo que sienta, porque esto de la violencia puede partir, ¿no es cierto?, como una bolita pequeña de nieve y va creciendo en la medida en la que va avanzando. Así que es súper importante que podamos considerar estos factores para poder prevenir. Y vamos a detener, ¿sí? Vamos a detener, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Dos grandes aspectos que necesitamos considerar. ¿Cómo detengo? Tengo que marcar límites. O sea, yo no puedo permitir que mi hijo dé un golpe más. ¿Sí? O sea, si yo veo que mi hijo está siendo violento, yo tengo que marcar un límite y dejar claro lo que puede y lo que no puede hacer, sin importar la edad que tenga. Me toca ver casos que niños tiran los juguetes, lastiman a los padres, rompen televisores, rompen vidrios. Eso es violencia. Es una conducta agresiva, ¿no es cierto?, que genera daño. También es importante que él sepa, ¿no es cierto?, que no puede patear, que no puede rasguñar, que no puede morder, que no puede golpear. Son conductas agresivas que tienen los niños y hay que marcarles un límite. Entonces, la recomendación es que cuando ustedes escuchen que su hijo está haciendo o ha tenido una conducta violenta, porque a veces pasa que la conducta violenta se presenta fuera del contexto de la casa, porque en la casa no hace eso. Y a veces como padres nos cuesta creer esa posible conducta. Entonces es importante que nosotros podamos escuchar, reconocer que esto puede ser, ¿no es cierto?, como lo veíamos anteriormente, y si ya sabemos que hay una conducta violenta, que se puedan marcar los límites y dejar claro lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Ahora, no es simplemente eso, yo necesito proporcionar ayuda. Un niño que es violento es porque no ha logrado controlar la agresividad. Es importante que yo sea consciente de eso. Necesito conversar con ese niño, necesito mostrarle estrategias de autocontrol y si es necesario, necesito el apoyo psicológico para ese niño y para los padres, porque muchas veces dejamos al niño
y el niño nomás que vaya al apoyo psicológico, pero yo como padre, yo como madre necesito tener herramientas. También tengo que ir al psicólogo para poder saber cómo debo actuar y cómo enfrentar y cómo poner esos límites que quizás no he logrado poner hasta este momento para realmente detener la violencia en ese pequeño, en niños sin importar la edad. ¿Sí? Ahora, mientras más tiempo tenga el niño violento, va a ser más difícil, porque va a llevar una experiencia, ¿no es cierto?, larga. Sin embargo, se puede y tengo que detener. O sea, si ustedes tienen un adolescente violento, manos a la obra, porque va a terminar siendo, ¿no es cierto?, el maltrato familiar, va a terminar siendo maltrato infantil, puede incluso caer en lo que es abuso sexual, ¿no es cierto?, porque se ejerce un poder sobre el otro. Es importante que podamos detener la violencia. Ahora, quiero compartir con ustedes esta técnica que yo la he trabajado con niños. Hay un video en internet donde se cuenta una historia, ¿sí? Hay una tortuga, ¿no es cierto? Se cuenta la historia de la tortuga y ustedes la pueden buscar en el YouTube. ¿Cuál es la idea de esta técnica? Que si siento que voy a explotar, me escondo en mi caparazón, respiro y salgo cuando estoy más tranquilo. Eso es me detengo, ¿no es cierto? Paro, respiro y actúo. ¿Sí? Yo no puedo actuar enojado porque si actúo enojado voy a ser violento. Entonces, tengo que calmarme. Esta técnica, como les digo, la pueden encontrar. Yo la he trabajado con los niños en el jardín, la he trabajado con los primeros años en el colegio, hasta se puede trabajar hasta tercero, cuarto, hasta incluso quinto básico, dependiendo del enfoque que yo le pueda dar, ¿no es cierto? Lo pueden hacer ustedes en el hogar, busquen el video y trabájenlo en la casa. Sean una tortuga más con su hijo cuando están viendo una conducta que sea agresiva, que sea violenta, ¿sí? Y además, la lectura de los cuentos es súper bueno, es súper importante. Ahí hay un libro, Enfadado, ¿no es cierto? Clementina, que es una serie muy buena del Ministerio de Educación. Hay muchas áreas socioemocionales que maneja a través de este libro, de esta serie de libros, y hay un libro que habla de Clementina está enojada, ¿no es cierto?, que ayuda muchísimo. Y este material, José está enfadado, es un material especial para niños con trastorno del espectro autista, ¿ya? Niños TEA. Es especial porque tiene pictogramas, entonces les puede ayudar muchísimo. Y además, aquí les puse en la imagen, ustedes pueden ver un link que se los voy a copiar en el chat, ¿ya? Porque me parece necesario poder tener material a la mano para poder llegar a estos libros. Aquí hay 10 cuentos para poder manejar las emociones en los niños. En realidad está enfocado como a diferentes emociones, pero principalmente ahí está el tema del enojo. Es necesario que podamos trabajar con los niños, lean el cuento con el niño. Hijo, tú te pones así, o pregúntele, ¿cuándo tú te enfadas? ¿Cuándo tú te pones igual que el conejito? ¿Cómo te pones tú como José? ¿Te has puesto como Clementina? ¿Y a qué cosa? Y ahí yo voy conversando y las estrategias que el libro me ofrece, debo enseñárselas, aplicarlas y ayudarle en ese momento. Es necesario que yo pueda utilizar material, no es simplemente con decirle, basta, no puedes volver a golpear, ¿cómo? Ya me tienes cansada. No, necesitamos hacer cosas concretas con nuestros niños. Y quiero hacerles esta recomendación. Busquemos a Dios. Yo no sé si tú crees en Dios o no, pero yo en mi experiencia he aprendido a caminar con Dios y me he dado cuenta que caminando con Él, la vida es más llevadera. Y Él responde nuestras oraciones. Y Él nos ayuda porque Él nos ama a nosotros como padres y ama a nuestros hijos y quiere lo mejor para ellos. Y Dios no es un Dios de violencia, es un Dios de amor. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Dios va a poner amor en sus corazones y esa violencia va a ir disminuyendo hasta desaparecer. Enseñemos a que ellos puedan leer en la Biblia historias que le enseñen a reaccionar de una mejor manera, que ellos puedan orar y nosotros como padres también oremos al Señor, pidámosle a Él que nos ayude. A veces se hace tan difícil la crianza. Yo lo sé, tengo un adolescente y tengo un niño de 3 años y medio.
y enfrento situaciones que son difíciles. Enfrentamos momentos en los que se ven, ¿no es cierto?, la agresividad. ¿Por qué? Porque la pandemia ha provocado que ellos no logren relacionarse bien con los demás, por ejemplo. El encierro nos afectó a todos. Todos nos ponemos irritables cuando no nos dejan salir de nuestra casa. ¿No nos ponemos acaso irritables cuando tenemos que usar tanto tiempo la mascarilla? Entonces, entendamos que ellos también experimentan esto, nosotros también lo hacemos, por lo tanto, busquemos a Dios. Esa es mi invitación. Busca orientación en la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes, ya para terminar el tema, este versículo, que quizá nos puede ayudar a enfrentar esta situación que nosotros podamos estar viviendo con nuestros niños. Dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo sé que a veces no es fácil, sobre todo si tenemos un niño violento y todos constantemente nos están diciendo: ay, pero es que le pegó a mi hijo, es que le pegó al compañero, es que tiene que hacer algo, mamita tiene que llevarlo al médico, nos sentimos agobiadas. Mamá, yo entiendo que puedas sentirte de repente asustada, que sientes que no puedes más. Quiero decirte que tienes un Dios que te va a ayudar, que te está asegurando que te va a dar fortaleza, que te va a ayudar, que Él mismo te va a sostener para que puedas enfrentar esta situación. Y con este aprendizaje y con otro material que tú puedas obtener, vas a lograr los cambios en tu hijo. Vamos a detener la violencia. Lo podemos hacer juntos. Por eso es mi interés de realizar este tipo de charlas, para poder lograr armarnos, para poder lograr tener herramientas que nos puedan ayudar. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por estar presentes. Que Dios te bendiga en esta linda labor de padre, de madre, de educador, de abuelito, de abuelita, de tío, a lo mejor, de ese pequeño que está manteniendo una conducta violenta.